En este mes estamos mencionando uno de los pilares de nuestro ADN, que es la palabra de Dios. Nos afirmamos en la palabra de Dios, contamos con la palabra de Dios, nos gusta escudriñar la palabra de Dios. Por eso quiero, antes de ir a lo que Dios puso en mi corazón, dar una introducción de lo que es la palabra de Dios. Voy a tocar un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento. Recuerden que la Biblia está puesto o tiene dos tomos generales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cuenta con 39 libros, y 27 el Nuevo Testamento. Yo voy a hablar sobre un libro del Antiguo Testamento, pero antes quiero decirles algo para que más o menos entiendan cómo es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento para los judíos tiene 3 tomos generales, o está dividido en 3 partes, como quieran llamarla. La primera parte es conocido como el Pentateuco, la Torá. La segunda parte es conocido por los profetas o Nabim, palabra hebrea. Y la tercera parte es conocido por los escritos o Ketubim, que es una palabra hebrea mencionando a escritos. Estas son las 3 partes que el Antiguo Testamento está dividido para los judíos. Esto mismo es lo que Jesús en Lucas, capítulo 24, versículo 44, dice: lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿no? Mencionando estas 3 divisiones del Antiguo Testamento. Para los católicos, para la Iglesia Católica, el Antiguo Testamento tiene 4 divisiones. Para los judíos, ¿cuánto dijimos? 3. ¿Sí? El Pentateuco, profetas y los escritos. Para los católicos, para ellos, la misma cantidad de libros, que es el Antiguo Testamento, ellos lo dividieron en 4 partes. ¿Cuáles son estas 4 partes? El Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. ¿Sí? Estas son las 4 divisiones. Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Son las 4 divisiones. Para nosotros, los evangélicos, por no ser menos, lo dividimos en 5 partes. Para los judíos en 3, para los católicos en 4. Nosotros dijimos, no, hay que dividirlo en 5 partes. Y lo hemos dividido en 5 partes. ¿Cuáles son estas partes? El Pentateuco, primero; los libros históricos, segundo; los libros sapiensales, que son los salmos, cantares; tercero, los profetas mayores y los profetas menores. ¿Sí? Estas son las 5 divisiones que la Iglesia evangélica lo aceptó. ¿Sí? Estos son los 5 paquetes que aparece en el Antiguo Testamento. Yo quiero hablar de uno de los libros que se encuentra en el Antiguo Testamento y que se denomina como profetas menores. Dentro de este paquete de profetas menores hay 12 profetas que se los consideran como profetas menores. Se dice profetas menores no porque los escritos de ellos tienen menor valor que los profetas mayores. No. Tampoco porque los escritos de ellos o las personas que escribieron son de mayor edad. No, tampoco es esto. Se dice profetas menores por el contenido de cada uno de estos libros. Los profetas mayores, en realidad son 3 los profetas mayores, que es los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Esos son los 3 profetas considerados profetas mayores. Y los profetas menores es un paquete de 12 libros, que estos 12 libros son escritos pequeños que
Algunos, por ejemplo, el libro que yo voy a estar mencionando, Ageo, consta de 2 capítulos, es uno de los libros más cortos, no es el más, es uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento. El libro más corto del Antiguo Testamento es el libro de Abdías, que cuenta con un solo capítulo de algo así como 38 versículos, 30 y algo de versículos, ¿no? Ese es el libro más corto del Antiguo Testamento. Estos libros históricos, que son, estos libros proféticos, profetas menores, que son 12, se los cataloga, ¿no?, en 3 partes. La primera parte son aquellos profetas que profetizaron antes del exilio. El exilio es cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio. Tenemos profetas que profetizaron antes del exilio, profetas que profetizaron en el tiempo del exilio y profetas que profetizaron después del exilio, ¿sí?, abarcando estas 3 partes de los profetas. Normalmente cuando uno mira cada uno de estos libros, se saca más o menos la fecha, se saca más o menos la época y más o menos el lugar por el mismo escrito del libro. Y después se busca escritos afuera que hagan mención al libro. Pero el mismo escrito normalmente nos dice o nos ubica en el tiempo. Ahora, algo interesante. En los profetas menores tenemos 7 profetas que ellos dijeron en forma muy específica el tiempo, mencionando los reyes, mencionando qué sucedía. Entonces, tomando esos acontecimientos, nosotros lo podemos ubicar a estos 7 profetas en un tiempo bien ubicado. Otros 3 profetas de estos 12, 3 profetas, ya ahí tenemos 10 profetas, 3 profetas dan más o menos, no dicen con exactitud y se lo trata de ubicar más o menos cronológicamente en algún espacio, no dando muchos detalles. Sí dan algunos detalles, pero no nos da muchos detalles. Y 2 de estos profetas no sabemos ni se sabe cómo ubicarlo. Por supuesto, se los trata de ubicar cronológicamente en un tiempo, pero no se sabe bien específicamente en qué momentos ellos profetizaron. Se puede calcular de acuerdo a las profecías, se puede calcular, pero ellos no dicen en forma específica como los otros 10, en forma bien específica en qué momento profetizaron. De ahí vamos a el libro que sí quiero tocar y lo que Dios puso en mi corazón, que es el profeta Ageo. Es un libro cortito del Antiguo Testamento, tiene 2 capítulos y tiene una gran enseñanza. Este profeta vivió o profetizó después que el pueblo de Israel fue liberado del cautiverio. Él se lo considera como post-exilio. Quiere decir que este profeta Ageo, él va a dar su profecía cuando el pueblo de Israel está en Jerusalén, está en libertad. Ahora, en el momento él nos menciona un rey, el rey que el profeta Ageo va a mencionar, es un rey donde era un imperio que predominaba, que eran los persas. Este rey que menciona Ageo, él va a mencionar en los comienzos del año de este reinado. Él va a mencionar a Darío, que es un rey persa, quien había permitido también, en realidad el que permitió la libertad del pueblo de Israel fue el rey Ciro. Unos 20 años antes, él tuvo, según cuentan algunos comentaristas, que
aparentemente tuvo una relación con algunos de los judíos muy cercanos a él y le hablaron de los libros del Antiguo Testamento, de los libros proféticos, y le leyeron el profeta Isaías, y en el profeta Isaías, más o menos alrededor de unos 200 años antes que viviera este rey, este profeta Isaías lo menciona a este rey Ciro, este rey persa, diciendo de que él era un siervo de Dios, de que este rey Ciro, este rey persa, iba a ser considerado grande entre su nación. Y así fue un rey que tuvo y predominó, que gobernó, y él consideró que el pueblo de Israel tenía que regresar a Jerusalén. Y le hablaron de Jerusalén y le hablaron del templo que había en Jerusalén y que en ese templo habitaba la presencia de Dios. Que en ese templo donde ellos tenían en Jerusalén era el lugar donde Dios le había dicho a un rey que tenían que edificar ese templo en ese lugar. Entonces este rey Ciro le va a decir a los judíos: vayan a Jerusalén, regresen a Jerusalén, y ahí en Jerusalén edifiquen el templo y pídanle a Dios por mí. El pueblo, o un remanente, alrededor de unas 300 a 500.000 personas, regresaron a Jerusalén con la idea de reconstruir el templo, diciendo: acá habita la presencia de Dios. Y comenzaron la reconstrucción del templo. ¿Pero qué pasó? Pasaron 20 años y no se terminaba la reconstrucción del templo. Y ahí es donde viene este profeta Ageo. 20 años después, Ageo va a empezar a animar para que el pueblo de Israel comience o termine la reedificación del templo a Dios. Y ahí leemos Ageo capítulo 1, versículo 12, dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. La función de Ageo era simple, no era muy complicada. Lo que tenía que hacer era, por mandato de Dios, que ellos, el pueblo, tenía que terminar de reconstruir el templo. Esta era la función, ¿no? Esto es lo que las profecías. Ageo tiene 4 profecías en sus 2 capítulos. La primera profecía está en el capítulo 1 y las otras 3 profecías están en el capítulo 2. Estas profecías son directas para el pueblo de Israel. Pero como la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿cuánto creen esto? Como la palabra de Dios es viva y eficaz, también nos alcanza a nosotros. ¿Y qué nos dice a nosotros esto que acabamos de leer? Lo primero que le va a decir a Zorobabel es el hecho de reaccionar, despertar. Despertó el Espíritu. Y es una palabra famosa esto de despertar, que lo venía escuchando desde ayer, antes de ayer, en la radio, en televisión, que menciona el presidente Milei, el hecho del despertar, el WOW. ¿Lo escucharon? Sí, no. WOW, ese despertar, y él mencionó, bueno, yo no quiero mencionar lo que él había mencionado, acá nos está hablando del despertar. ¿A qué tenemos que despertarnos? Y lo primero que tenemos que despertarnos, versículo 12,
oyó Zorobabel, el gobernador. ¿Qué fue lo que oyó el gobernador y el sumo sacerdote? La voz de Dios. Eso es lo que dice el versículo 12. La voz de Dios. Lo que tenemos que reaccionar es tener presente que la palabra de Dios, lo que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios, la tenemos que escuchar a menudo. ¿Cada cuánto lees tu Biblia? La Biblia, ¿dónde tengo la Biblia? ¿Cada cuánto escuchás la Biblia? Ahora tenés en el celular. ¿Cada cuánto escuchás la Biblia? El salmista decía, Salmo 119, versículo 97, ¡cuánto amo tu ley! Eso decía el salmista, ¡cuánto amo tu ley! Tu ley me enseña, tu ley me corrige, me has hecho más sabio por leer tu ley, por leer la palabra. Unos versículos más adelante dice que lámpara es a mis pies tu palabra, me encamina, me alumbra. ¿Cada cuánto lees tu Biblia? ¿Memorizás algunos pasajes? No, ya no se memoriza más, pastor, ya esto está. Pero por lo menos te acordás de lo que dice. ¿Te acordás de lo que dice un diario? ¿Te acordás de lo que dice una persona? ¿Te acordás lo que dice la palabra de Dios? ¿Memorizás la palabra de Dios? Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva. ¿Qué quiere decir que es viva? Que tiene poder, que se mete dentro nuestro. Y cuando yo comienzo a leer la palabra de Dios, empieza a hacer algo, empieza a obrar algo en nuestras vidas. ¿A cuántos le pasó que leyendo la Biblia comenzaron a sentir gozo, alegría? ¿A cuántos le pasó? ¿A cuántos le pasó que llegaron mal y leyeron la Biblia y la Biblia parece que le pegó más fuerte todavía? ¿No? Porque la Biblia nos corrige, ¿no? Señor, perdón. Esto no lo tenía, perdón, Señor, y ahí es viva. Hebreos dice la palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra, se mete, discierne, nos habla. Despertate, reaccioná, a ser consciente que tenemos en nuestra mano la voz de Dios, la palabra de Dios. A veces decimos la palabra de Dios y lo encerramos. Es un libro. No, no es un libro. No es un libro. Si bien está metido en un libro, está metido en tu computadora, en tu teléfono, pero no es ni el teléfono, ni tu computadora, ni es un libro. ¿Qué es la palabra de Dios? Palabra de Dios. ¿Entendiste? Es palabra de Dios. Es Dios hablándote. Y cuando te decimos que es Dios hablándote, no es que una persona te está diciendo algo. Dios es el que te está hablando a través de su palabra. El Espíritu de Dios utiliza personas para hablarnos a través de su palabra. El apóstol Pablo le decía a su discípulo que lo tomó como hijo, a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para enseñar, para redarguir. Toda la Escritura. Quiere decir que tengo que aprender, tengo que conocer, tengo que hacer como el salmista, meditar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Esto es lo que provocó en el pueblo cuando Ageo profetizó, lo que le afectó a ellos fue el hecho de que Dios despertó el espíritu de ellos para que sientan y comiencen a escuchar la voz de Dios. Y a través del profeta ellos dijeron, esto es voz de Dios. Ahora no está el profeta, pero tenemos la palabra de Dios. Hermano, escudriñá la palabra de Dios. Por ahí me podés decir, pero no entiendo toda la palabra de Dios. Bueno, ahí vienen los chivos. Hay institutos. Tenemos Alcet, tenemos IET, tenemos el Instituto Bíblico Río de la Plata. Hay
varios institutos para prepararte, para conocer la palabra de Dios. No necesitas ir a un instituto para leer la palabra de Dios. Sí necesitas ir a un instituto para conocer más, para tener cierto formato en el conocimiento. Tenés que leer. Esto es lo que quiero en esta mañana, que se te grabe en tu mente. Lee la palabra de Dios. Que no pase un día, sin que hayas leído, escuchado, memorizado, dicho algo de la palabra de Dios. Que no pase un día, que sientas necesidad de conocer la palabra de Dios. En segundo lugar, nos dice el versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y ahí está una promesa de Dios. Yo estoy con vosotros. Y fíjense quién lo firma. No lo firma Ageo. Ageo no dice, yo voy a estar, yo les voy a ayudar. No. El que dice, yo estoy con vosotros y firma es el yo Jehová. Esto es el Dios. Y cuando decimos esto, a veces como creyente nosotros, claro, miramos algunas partes y esto fue dicho para el profeta, fue dicho para tal cosa. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos algo parecido. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, Pablo nos exhorta a creerle a Dios. En la carta a los Romanos dice, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Hay alguien que te puede enfrentar si Dios está de tu lado? Entonces alguno me va a decir, pero pastor, ¿usted no sabe lo que me pasa a mí? No importa lo que te pase, no importa lo que te pase. Cuando uno aprende o cuando uno empieza a caminar, se cae. El que no se cayó, el que aprende a andar en bicicleta se cae. Cuando empezás en la vida cristiana, como todo cristiano, vas a tener tropezones y Dios te va a corregir. Las correcciones de Dios es como la corrección que le haces a tu hijo o la corrección que te hace tu padre. Cuando tu padre o tu hijo hizo algo, no lo corregís para maldecirlo, para descargar tu... No, lo corregís porque querés que lo haga bien. De la misma manera y mejor lo hace Dios. Cuando estás pasando por momentos difíciles, acordate de promesas de Dios. Promesas que Dios le hizo tanto a otras personas. Esfuérzate, por ejemplo, y sé valiente. Esto le dijo Moisés a Josué. A Josué le dijo, Josué, yo no voy a llevar al pueblo adelante, así que vos esforzate. Josué dijo, bueno, está bien. Y Moisés muere y ahí Josué cruza con toda la gente como líder de todo el pueblo y ya no era Moisés, ahora es Dios quien le dice en el mismo libro de Josué, le dice a Josué, Josué, esfuérzate, porque yo, ya no le decía a Moisés, Dios mismo le decía a Josué, yo estoy con vos. Esa misma frase, esa misma palabra es lo que Dios te dice. Esto es, si Dios es contigo, si Dios es con vos, ¿quién se puede enfrentar? Con esto no es que no vas a tener problema, vas a tener problema, pero ¿sabés dónde estás agarrado? ¿Sabés la soga dónde la tenés y cómo estás agarrado? Estoy agarrado de Cristo y Él es el que me sostiene y nada me va a hacer caer. Confiar en las promesas de Dios, confiar en lo que Dios puede hacer. Por último,
En el capítulo 2, versículo 4 dice, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también tú, Josué. Y en el mismo capítulo 2, versículo 23, dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. ¿Qué significa el anillo de sellar? Esto es un simbolismo. ¿Qué significaba el anillo que le ponía Dios a Zorobabel? Zorobabel era el gobernador de ese momento. Y le dice Dios, te voy a poner por anillo de sellar. Esto marca autoridad de una persona. No tenemos un anillo, tenemos al Espíritu de Dios que está con nosotros. Y ese Espíritu de Dios que está con nosotros te da autoridad para enfrentarte al pecado, para enfrentarte al enemigo y para poder echarlo, porque Dios está con vos. Y si Dios está con vos, no hay quien pueda parar. ¿Por qué? Porque Dios es el que te acompaña. Quiero que se te grabe esto. En primer lugar, acostúmbrate a leer la palabra de Dios. Que el leer la palabra de Dios sea algo cotidiano. Que el meterte en la palabra, escuchar la palabra. Hoy tenemos diversidad de forma de escuchar, de leer. Lo tenemos en el teléfono, en el iPad, en la compu, en papel. ¿No? Trajo Paula una Biblia del año de Lutero, cuando se lo regaló Lutero, año 1500, ¿no? Hablar hoy de una Biblia de papel. ¡Wow! Me acuerdo de una Biblia de papel. No importa cuál Biblia sea, pero escudriñala, léela. A tu familia, a tus amigos, cuando te juntás con ellos. La carta a los Efesios hace mención. ¿Qué hay cuando se juntan entre ustedes? ¿Hay lectura? ¿Hay palabra? ¿Qué es lo que hay? Cuando te juntás con alguien, ¿meditas en la palabra de Dios? ¿Te tomás un tiempo para decir, podemos hacer un montón de broma mientras estamos, pero en un momento decir, esto me dijo la palabra de Dios? Y ahí lo compartís. Meditar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Qué importante es que se te grabe el hecho de esforzarte para escuchar la palabra de Dios y entender que las promesas del Señor son verdaderas, son reales. Todas las promesas del Señor son reales, no son ficticias, es una realidad. Y cuando Dios te dice, yo estoy, no te está diciendo una persona, te está diciendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, que tiene todo el control. Él es el que está a tu lado, Él es el que te levanta, Él es el que te da fuerza, Él es el que te da autoridad, que es esto último que acabamos de mencionar. Él te da autoridad para enfrentar el pecado, para enfrentar todo lo que esta sociedad te puede poner adelante tuyo. Vas a ir y Dios te va a acompañar. Podés pasar por momentos difíciles, podés pasar por momentos muy complicados, pero Dios te dice, yo voy a estar a tu lado. Y nada te va a pasar, porque Dios es el que te respalda. ¿Qué tal si te pones de pie junto conmigo? Y oramos a nuestro Señor. Pedimos que el Espíritu Santo nos ayude y como estamos haciendo mención de uno de los pilares de nuestro ADN es la palabra, tenemos que enfatizarnos nosotros, conocer la palabra, escudriñar la palabra. No te quedes, que este año, ¿no? Este 2025 que estamos en el primer mes, puedas tomarte un tiempo para conocer la palabra de Dios, para decir, voy a hacer la lectura de un año, no sé, pero lee la palabra de Dios. Escudriñala, metete. En la palabra de Dios encontramos riqueza y sabiduría. Oramos al Señor.
Si estás pasando por momentos difíciles y momentos de prueba, levanta tu mano ahí en el lugar donde está. Y vamos a orar a Dios. Y esto que acabamos de decir, el poder de la palabra de Dios va a llegar a tu vida, va a llegar a tu corazón, y el Espíritu de Dios es el que va a estar obrando. Las personas te pueden dar una orientación. Dios es el que da justo en el clavo. Si estás pasando por momentos difíciles, momentos complicados, ahí con confianza, levanta la mano. Decile al Señor, no a mí, al Señor. Señor, esto es lo que me está sucediendo. Y sabes, el Espíritu de Dios va a estar obrando. Señor, te doy tantas gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia obrando en nuestras vidas. Señor, te pedimos que, en primer lugar, cada una de estas manos que se levantaron están pasando por momentos difíciles, momentos de pruebas, de dificultades. Extendé tu gracia sobre ellos, ministralos, obrá en sus vidas, solucioná de acuerdo a tu voluntad. Espíritu Santo, intervení en cada uno, manifestá tu gracia, manifestá tu presencia. Espíritu de Dios, llega en cada uno de mis hermanos que levantaron su mano por alguna necesidad. Y te pido que tu presencia se haga presente en ellos y obres y te manifieste. En el resto, Señor, extendé tu gracia, que cada vez que abrimos tu palabra, que leemos tu palabra, te pido que pongas esa inquietud, que despiertes en nosotros, en la iglesia, en Avance, así como lo hiciste con Zorobabel. Despertá estas ganas, esta ansiedad de escudriñar tu palabra. Que este sea un tiempo, un año donde escudriñemos, meditemos tu palabra, nos metamos en tu palabra. Señor, te pido que tu Espíritu Santo obre en cada una de nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Saluda a tu hermano. Nos vemos el día domingo.